Minato estaba acostado en su cama con los brazos cruzados detrás de la cabeza mientras miraba el techo sin pestañear. Había estado tratando de dormir durante la última hora, pero sus pensamientos errantes le impedían caer en un sueño bien merecido. Giró la cabeza hacia un lado para mirar a la delgada mujer a su lado. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración. Su largo cabello rojo fluía alrededor de su forma pacífica y le daba un marco perfecto a las delicadas facciones de su rostro. Él extendió la mano y le acarició suavemente un mechón de pelo de la cara que perturbaba su perfección. La joven murmuró algo incoherente y se movió un poco mientras dormía, permitiendo que otro mechón de cabello reemplazara al anterior. Una suave sonrisa tiró de los labios de Minato hacia arriba y no se molestó en apartarlo, sino que se volvió hacia el techo nuevamente. Sus pensamientos vagaron hacia el chico rubio. Los sentimientos encontrados se encontraron en su mente mientras pensaba en los acontecimientos. En primer lugar, ninguno de los sellos de seguridad percibió su apariencia. Los sellos podrían ser evitados si alguien redujera sus niveles de chakra hasta casi agotarse, pero eso era inimaginable. Nadie pudo reprimir su chakra hasta ese extremo. Fue imposible. Todos los seres vivos irradiaban una cantidad mínima, independientemente de cuán duro alguien lo intentara y cuán hábiles y bien entrenados fueran. Solo los cadáveres estaban completamente libres de chakra, y el niño era claramente todo lo contrario. La entrada subterránea o aérea también eran posibilidades poco realistas. Los sellos que rodeaban la aldea eran como una barrera invisible y todos los intrusos serían percibidos. Podría ser un ninjutsu en el espacio-tiempo, pero nuevamente, eso también fue muy poco realista. Con ese tipo de lesiones que amenazan la vida, era imposible para alguien realizar un jutsu de primer nivel como ese. Y los sellos también provocarían su llegada. Sin embargo, si alguien más le hubiera realizado el jutsu, ese parecía el escenario más creíble. Pero eso aún dispararía el sistema de seguridad. Minato asintió a medias. Cuando pasó el peligro de muerte, mostró notables habilidades curativas. Esto no era algo nuevo, aunque era muy raro desde la destrucción del país Whirlpool y el clan Uzumaki. Sus ojos instintivamente vagaron hacia la mujer a su lado, luego de vuelta al techo, sus ojos se estrecharon ligeramente mientras su mente se movía a la siguiente pregunta que no lo había dejado conciliar el sueño. El Ambu revisó sus pertenencias, pero no encontraron nada significativo aparte de un pergamino y etiquetas de sello en su bolsa. No tenía un Itaiate, o tal vez lo perdió antes de su llegada. Eso parecía probable, al ver que su ropa también estaba hecha jirones más allá del reconocimiento. No pudieron encontrar ningún símbolo de clan en lo que quedaba de la tela. Minato ya revisó el pergamino y las etiquetas del sello. Las etiquetas eran seguras, etiquetas explosivas simples modificadas con mayor o menor potencia. Por eso no los habían reconocido de inmediato. Era una práctica bastante poco común. Para él, una simple revisión de ellos fue suficiente. Lo único realmente interesante en sus pertenencias era el único pergamino, y eso lo molestaba sin fin. No pudo abrirlo. Era uno de los raros maestros de focas, pero no podía manejar el sello de un adolescente. El sello de cierre fue una combinación. El abridor tenía que tener un tipo especial de chakra, combinado con identificación de sangre, y otros 3 métodos específicos de los cuales aún no estaba claro. Los símbolos alusivos eran solo un gran lío de galimatías. Cuando el niño se despertó por primera vez, confundido y desorientado, hablando de un genjutsu, todo el mundo se sintió reconfortado. No es sin precedentes que un shinobi bajo la presión de la guerra se rompió y sufrió daños mentales. También había un hombre que había sido capturado en un genjutsu de alto nivel durante semanas durante el primer año de la guerra, y no podía aceptar la realidad durante días. Estaba paranoico y veía enemigos a cada paso. Sin embargo, el niño estaba consciente, y estaba al tanto de su entorno, y no coincidía con el caso anterior. Una cosa era segura. Mencionó repetidamente a una persona de ojos rojos, y genjutsu más ojos rojos solo señaló una opción. Un Uchiha. La fuerza policial de Konoha ya estaba informada sobre el caso y se le ordenó investigar, pero informaron que nadie del clan había tenido una confrontación con él. Nadie lo admitió, de todos modos, pero no había ninguna razón para que lo mantuvieran en secreto. Si su oponente no era del clan, eso significaba que había alguien fuera de la aldea deambulando con un Sharingan.
El ceño se profundizó en la cara de Minato. El chico lo reconoció a él y a Sarutobi, pero eso no fue gran cosa. Después de todo, Sarutobi era el Hokage, y él mismo estaba marcado en cada libro de bingo. Lo que le molestaba eran las emociones que el niño había mostrado. Lo que vio y lo que Sarutobi mencionó. Simplemente no tenía ningún sentido. Tristeza, tristeza y esos ojos, llenos de vergüenza al final. Ni siquiera tuvo el coraje de mirar a los ojos a Minato. Cuando se enfrentó a un enemigo, Minato sabía lo que encontraría en sus ojos, cuando reconocieran el destello amarillo de Konoha. Miedo, pánico, pero no vergüenza. Si fue capturado en territorio enemigo, estaba seguro de que no sentiría lo que Sarutobi encontró en los ojos del niño. Respeto, bueno, tal vez. Uno siempre debe respetar a su enemigo, especialmente uno poderoso, pero estaba seguro de que la esperanza y el alivio serían lo más alejado de su mente si se encontrara cara a cara con cualquiera de los Kages. Y nunca llamaría a ninguno de ellos Jiji. Sacudió la cabeza para desterrar el desagradable pensamiento sobre su sangrienta muerte si alguna vez llamaba al Tsuchikage de esa manera y trataba de calmar su mente. Su ataque de pánico al final fue razonable, pero su causa no lo fue. La causa raíz no era porque se enfrentara a oponentes fuertes. Fue porque se dio cuenta de que realmente no estaba bajo un genjutsu. La verdadera pregunta era, ¿qué le había pasado al niño que no podía aceptar el hecho de que esto era realidad? Soltó un suspiro suave y se volvió hacia la mujer de cabello rubí a su lado. Minato ya aceptó las habilidades de detección del niño. No debía considerarse una amenaza, sino una gran ventaja en el campo de batalla. Inoichi reunió información muy interesante durante el tiempo que estuvo en su mente. El conocimiento básico que había tenido también coincidía con un shinobi experimentado. Pero vamos, picazón en polvo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro automáticamente, pero desapareció con su siguiente pensamiento. La mente de Minato se dirigió al fragmento de memoria que Inoichi les había mostrado, a las palabras que el niño usó durante ese recuerdo. Su voz hizo eco dentro de su mente. Romperé el ciclo del odio. Romperé la maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas oraciones lo convencieron de que el niño no significaba daño para el pueblo. Ningún espía elegiría un objetivo tan noble como ese. Minato se giró y cruzó los brazos debajo de la cabeza para ver la evidencia del techo que apuntaba a una pelea. Sus heridas, su ropa desgarrada, el agotamiento del chakra. Alguien trató de deshacerse del rubio, y él casi tuvo éxito. Alguien usó un ninjutsu en el espacio-tiempo sobre el que transfirió al niño a Konoha, tal vez para deshacerse del cuerpo, y que alguien era un Uchiha. Se volvió hacia su compañero para abrazarle y finalmente dormir un poco. Sus párpados pronto se volvieron pesados, y los dejó caer por la llamada de la gravedad y el agotamiento. Se acomodó más cerca de su compañero tranquilamente dormido para disfrutar del calor de la mujer, que se movió un poco cuando sintió el suave toque de su cuerpo. Minato sonrió con los ojos cerrados, pero se quedó quieto para no perturbar su sueño. Un fuerte ronquido brotó de Kusina y los ojos de Minato lo arrojaron sin parar. Ella continuó su inquietante sinfonía hasta que la cabeza de Minato comenzó a suspirar, se maldijo en silencio y volvió a cerrar los ojos, intentando bloquear el ruido irritante de su mente. Minato miraba al adolescente frente a él mientras casi inhalaba su quinta taza de ramen instantáneo para el desayuno, mientras él mismo sostenía su segunda taza de café. Tuvo otra larga noche y se despertó ante la alarma para entregar su informe completo al Hokage sobre los últimos 3 días de su invitado. El Namikaze miraba al niño con diversión, y no pudo evitar las palabras que salieron de su boca. Sabes, esas cosas no son demasiado saludables. Especialmente no para el desayuno. El joven rubio bebió el último trozo de sopa y le dio unas palmaditas en el estómago con satisfacción antes de recostarse en la silla, lo que provocó un chillido lastimero bajo su peso en respuesta. Lo sé, pero eso fue lo primero que se les ocurrió cuando preguntaron sobre el desayuno, y está delicioso. ¿Realmente te gusta esa basura, no? El niño no respondió, sino que se encogió de hombros con una amplia sonrisa con dientes pegada en su rostro. Minato consideró continuar con el tema, pero en su lugar decidió ser directo. ¿Alguna noticia sobre tu memoria?
El joven sacudió la cabeza y clavó los ojos en el suelo, contando las baldosas debajo de él para evitar el contacto. No, nada. Pensé que tal vez soñaría con mi vida, pero me desmayé de nuevo, murmuró a uno de los azulejos. El leve ceño se profundizó en la cara de Minato, y tomó un sorbo de café para que su cerebro funcionara correctamente. ¿Sabes? El niño había comenzado pero luego se detuvo. ¿Qué? Minato lo miró inquisitivamente. ¿Sabes? Tal vez no quiero recordar. Su voz bajó a un volumen bajo, casi susurrando, mientras aún miraba el suelo debajo de él, obstinadamente negándose a encontrarse con los ojos azules de búsqueda del Jounin. La primera noche, lloré por la chica rubia. Ni siquiera sé quién era y todavía me duele. El rubio lo miró, el océano azul, una vez vibrante, se oscureció a azul real, mientras que una pequeña y triste sonrisa tiró de sus labios hacia arriba. Quiero una nueva vida. Si es posible, una feliz. No quiero comenzar con el luto por personas que ni siquiera conozco. La voz del rubio ahora estaba llena de determinación, pero cuando terminó, volvió a mirar hacia abajo para escapar de los ojos de Minato mientras la vergüenza se sonrojaba. No duele si no recuerdo nada, susurró en un tono suave más para convencerse a sí mismo que el otro rubio. Minato había estado observando al chico rubio durante varios minutos con una cara cautelosa, pero no dijo nada, solo se movió a una posición más cómoda en su silla antes de tratar de romper los oscuros pensamientos del rubio. Si desea comenzar de nuevo, primero debemos encontrar un nombre apropiado para usted. Sería bueno si tuviera una adecuada. Realmente odio cuando todos me llaman Blondie. Es molesto, se quejó el niño mientras cruzaba los brazos frente a su pecho como un niño irritado. Estaba tan fuera de escena en las profundidades de la fuerza de tortura e interrogación de Konoha. Pero Minato no pudo evitar dejar que una sonrisa amplia y descarada se extendiera por su rostro. ¿Qué pasa con Kane? Oro. Eso no es mucho mejor que Blondie, murmuró el niño y rodó los ojos con disgusto. ¿No te gusta? Entonces, ¿qué tal Goldie? Minato se vio entre dientes. Muy divertido. ¿Hay algo en particular en tu mente? El niño había pensado por un segundo y luego sacudió la cabeza. Nada. ¿Odoroki Toroku? ¿Eso te vendría bien?, se preguntó Minato. Porque eso era lo que el niño era para él. Una maravilla. Una sorpresa que cayó del cielo. Y cada vez que lo miraba a los ojos azules, tenía un sentimiento extraño. Como mirar en un espejo que refleja su propia alma. Desnudo y desnudo. Y a veces odiaba lo que veía allí. ¿Sorpresa azul? ¿Qué clase de nombre es ese? Sin embargo, Toroku. El rubio probó cómo sonaba, rodando las palabras en su lengua varias veces, golpeándose la barbilla con el dedo índice. Me gusta ese. Él sonrió de lado. Entonces está arreglado, Toroku, sonrió Minato. El recién nombrado Toroku había dado una sonrisa astuta a cambio y se maniobró a una posición más cómoda. Puedo salir. En el futuro. Pero no hoy, me temo. Toroku había dado una mirada decepcionada pero asintió. Ya había dado el primer paso hacia su nueva vida. Y por ahora, eso fue suficiente. Y estaba satisfecho. De verdad. Sin embargo, no podría librarse del sabor agrio del costado de su lengua por el resto del día. Toroku sabía que Konoha estaba lejos de confiar en él, pero realmente esperaba poder explorar el pueblo ese día. No estaba manejando muy bien el aislamiento, a pesar de que solo era su tercer día. Estaba aburrido hasta la muerte y sediento del mundo exterior. Su habitación era pequeña y sencilla, con una cama en la esquina, un escritorio con 2 sillas y un pequeño baño conectado. Obviamente, la habitación no estaba destinada a la comodidad y el entretenimiento. Todavía era mucho mejor que la habitación del hospital y el horrible olor a enfermedad, sangre y desinfectante. Se recostó en la cama y contempló su situación después de que Minato salió de su habitación. La primera noche fue difícil. Después de que el ambulo escoltó a esta habitación, quedó completamente agotado. Toroku simplemente se desplomó en la cama con su ropa, pero después de luchar durante horas para dormir, se dio por vencido. Aunque no quería pensar, esa era su única opción para matar el tiempo. Se dio la vuelta y cruzó los brazos debajo de la cabeza, mirando el techo pálido mientras otro rubio familiar hacía lo mismo al otro lado de la aldea.
Pensó en el único recuerdo de su antigua vida que pudo recuperar, y lo puso nervioso. Sintió pena y pena por la chica rubia, y se hundió en el profundo abismo, llorando por la joven Kunoichi. Estaba seguro de que ella era una niña, y también estaba seguro de que él mismo también lo era. Durante el interrogatorio, cuando Makoto había preguntado sobre cosas al azar, sabía perfectamente de qué estaba hablando el hombre, pero sin ningún recuerdo que lo conectara. Sabía sobre el ninjutsu, que era una liberación de chakra, cómo hacerlo, etc. Pero antes de haber escuchado los términos, no sabía sobre su existencia. La información simplemente apareció. Tenía este conocimiento enterrado profundamente en el fondo de su mente, permaneciendo inactivo hasta que tuvo que acceder a él. Makoto también mencionó varios nombres. Kurama, una imagen de un animal saltó a su mente, pero no identificar lo que era. Tal vez un perro. Quizás. Uchiha, este nombre dejó una sensación agridulce en su pecho. La mezcla de odio y cariño. Pero nada más. No recuerdo un recuerdo, solo vagas emociones. Cuando pensó en la Kunoichi de cabello rosado, su corazón se llenó de adoración, pero en el fondo de su mente, un sentimiento de inquietud ya estaba empezando a pinchar. Sakura es, o era, su nombre. Cuando la imagen de la chica rubia muerta fluyó nuevamente en su mente, él negó con la cabeza. No quería otro recuerdo doloroso. No quería sentir esa pena nunca más. Recibió una segunda oportunidad para convertirse en una persona mejor, y tal vez más feliz. Su propia voz hizo eco en su mente. Romperé el ciclo del odio. Romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas fueron palabras fuertes. Esas fueron las palabras de alguien que vivió una vida difícil. No sabía si estaba listo para esta carga. No sabía si quería tener algo que ver con eso. Sin embargo, la idea de alejarse de él hizo que su corazón se contrajera. Legado. Sus pensamientos volvieron a pasar por el recuerdo y se detuvieron en otra parte. No vuelvo a mi palabra. Ese es mi niño. Esa declaración le dolió el corazón con determinación y orgullo. Se sintió agradable. Esto era algo que debía seguir. Pero cambie el mundo y traiga la paz. ¿Cómo puede hacer eso? Cerró los ojos y se dirigió hacia la pared detrás de su cama. Había estado luchando entre un nuevo futuro sin recuerdos en una vida completamente nueva y un futuro que parecía solo traerle dolor si recuperaba sus recuerdos. Sus pensamientos se movieron a lo que Minato le dijo. Podría quedarse y unirse a Konoha, o podría irse libremente. Pero, ¿qué haría él si se fuera? ¿A dónde iría él? Toroku dejó escapar un suspiro y trató de ocuparse de algo más que pensar para evitar que su mente volviera a flotar en esos pensamientos deprimentes. Él movió sus ojos hacia el techo hasta que encontró su único otro entretenimiento en la pequeña habitación vacía. Una pequeña araña en la esquina comenzó a establecerse en Konoha. La base de una telaraña ya estaba formada, unida constantemente a la superficie de las paredes blancas. El rubio fijó sus vibrantes ojos azules en el pequeño punto negro, ya que formaba una espiral perfecta del material delgado, casi invisible, que definía su nuevo hogar. Estoy muerta de aburrimiento. Minato arqueó una ceja divertida al frustrado chico rubio. Estaba lloriqueando. Quiero hacer algo. Cualquier cosa. Sí, se estaba quejando. A pesar de las visitas más frecuentes de Konoha Jounin, Toroku no pudo ocuparse. Él y uno de los guardias Ambu le trajeron libros, pero echaba de menos el mundo exterior y la conexión normal con la gente. Un gemido frustrado salió de la boca de Toroku una vez más mientras cruzaba los brazos frente a su pecho con un puchero bien definido. Eso fue demasiado para Minato. Él estalló en una carcajada y se acercó al adolescente malhumorado, y ahora también molesto, cuando finalmente pudo recuperar la compostura. Solo has estado aquí por una semana, y dormiste la mayor parte del tiempo. Aguanta un poco más. Minato se rió una vez más y metió la mano en el bolsillo de su chaleco para sacar un pequeño libro y se lo entregó a Toroku. Te traje algo que podría ayudarte. Una mueca se extendió por la cara del niño al instante, girando la letra pequeña varias veces. ¿Otro libro? Mira, no quiero parecer desagradecido, pero leer no es mi estilo. Contiene acertijos. Quiero que los resuelvas esta tarde.
Volveré a las 3 para recogerlo, así que tienes aproximadamente 6 horas para terminarlos. El niño levantó la ceja derecha hacia Minato mientras miraba sospechosamente el libro como si pudiera morderle la mano en cualquier momento. ¿Por qué? Te mantendrá ocupado. Minato le sonrió a Toroku, quien frunció el ceño y finalmente lo abrió. Manténme ocupado, mi trasero. Toroku gimió. Cuando Minato lo dejó solo con el libro, se movió hacia la cama y ahora estaba sentado sobre él, con las piernas cruzadas, mirando el libro en su regazo. Después de leer las 2 primeras páginas, supo exactamente de qué se trataba. El libro contenía pruebas sobre varias competencias y aspectos. Esta es una maldita prueba de coeficiente intelectual. Gritó en la habitación vacía esperando una respuesta que nunca llegó, buscando desesperadamente la interacción con alguien o algo. Miró hacia la esquina con la pequeña araña negra, con la esperanza de que reaccionara. Pero, por supuesto, no respondió, ni lo reconoció de ninguna manera. Realmente odio los libros, se quejó, sacudió la cabeza y volvió su atención al libro en su regazo. Había leído nuevamente el último ejercicio en la página y dejó escapar un suspiro. Rápidamente escribió su respuesta y pasó la página. Minato recibió el libro de uno de los Anbu que estaba a cargo de Toroku. A la 1 en punto. Logró terminarlo más de 2 horas antes de la fecha límite. Hojeó ansiosamente las páginas para verificar las respuestas, pero solo para darse cuenta de que había una razón por la que había recibido el libro mucho antes. Es decir, que solo estaba a medias. Varias páginas quedaron sin terminar o incluso intactas. Al igual que Toroku se cansó de ellos a medio camino. Y lo más probable es que ese fuera el caso, ya que casi el mismo tipo de ejercicios se realizaron cuidadosamente en algunas páginas antes, por lo que habría podido hacer los que faltaron. Sus cejas se fruncieron cuando sus ojos se posaron en la esquina izquierda y captaron varios bocetos en el margen. Su ceño se profundizó mientras pasaba más y más páginas. Cambió de página en página. No era más que un garabato redondo en las primeras páginas, pero pronto se convirtió en una espiral negra. El destello amarillo entrecerró los ojos y se concentró en los bocetos mientras pasaba las páginas con los dedos. Una forma en movimiento animada de los bocetos. Una espiral giratoria con un agujero en su lado izquierdo. ¿Fue un torbellino? ¿O el ojo de una tormenta imparable? Podría significar mucho, o también era posible que no significara nada en particular. Un profundo ceño labrado en la frente de Minato, y lo abrió nuevamente para, esta vez, presumir las respuestas. Entonces, ¿cuántos? Toroku preguntó con un tono hosco en su voz durante una visita matutina de Minato. Había pasado casi una semana desde que le devolvió ese maldito libro, y el Jounin no había dicho una palabra al respecto. ¿Cuántos qué? Preguntó con indiferencia. Ya sabes. Mi coeficiente intelectual. Minato parpadeó sorprendido por su declaración y le devolvió la mirada al chico. Es promedio. Toroku lanzó una mirada escéptica pero no dijo nada. Ayer hablé con el Hokage. El niño se encogió de hombros y continuó observando la pequeña araña en la esquina. Pedí más libertad para ti. Ahora eso captó el interés del chico. Los ojos de Toroku se abrieron en su sorpresa y la esperanza inundó su rostro, esperando desesperadamente que Minato finalmente terminara la oración. Dio permiso. Puedes abandonar la institución pero solo bajo vigilancia. La boca de Toroku se transformó en la sonrisa más amplia que Minato había visto en su rostro. Minato lo reflejó, pero tal vez un poco más moderadamente. ¿Vas a sentarte allí o deberíamos llevar esto afuera? Toroku salió de su cama al instante y estiró los brazos detrás de la cabeza, todavía sonriendo como un idiota. Más listo que nunca, date bayo. Minato arqueó una ceja, pero la dejó ir. Entonces vamos, nos vamos. Toroku disfrutó la sensación de una brisa cálida y el sol en su rostro, con los ojos cerrados. Soltó un sonido extraño, algo entre un suspiro de satisfacción y un gemido, y se volvió hacia Minato. Oye, ¿podemos recoger algo para comer? Acabas de terminar tu desayuno. Y dudo que tengas dinero en tus bolsillos. Toroku había levantado su mano izquierda detrás de su cabeza y se rascó nerviosamente la nuca. Oh, sí. Me olvidé por completo de eso. Está bien si simplemente caminamos. Minato le había dado una sonrisa y agitó su mano como señal para seguirlo.
Pasearon por las calles anchas sin un destino real, dejando que sus piernas elijan el camino. Los rubios pasaron por un número incontable de tiendas llenas de productos y vendedores ambulantes, gritando cuán frescos y de alta calidad eran los productos que vendían. Finalmente, llegaron a una gran plaza llena de gente que se dedicaba a sus tareas diarias. Toroku se había detenido para mirarlos a todos mientras marchaban arriba y abajo, cada uno con su propia preocupación. Un hombre con ropa de shinobi estándar había saltado al suelo desde una ventana solo para aterrizar con gracia cerca. Había notado a Minato, y con un pequeño saludo de saludo se apartó de la multitud con un parpadeo de su chakra. Un minuto más tarde, una mujer vestida de manera informal se acercó a la pared de un edificio para desafiar la gravedad caminando paralelamente al suelo, a unos metros sobre ellos, evadiendo a la espesa multitud. Toroku sonrió y continuó observando a los ciudadanos de Konoha viviendo su vida cotidiana. Escuchó sin palabras el pulso de la aldea, latiendo junto con el ritmo de la suave brisa. Zumbaba continuamente sobre su cabeza, pero no era molesto. Fue como el momento pacífico cuando, después de un invierno largo y frío, los primeros rayos de sol reales te atraen de la casa. Y estabas respondiendo a la llamada, sentándote debajo de un árbol y escuchando el zumbido de las primeras abejas que volaban sobre tu cabeza como los primeros mensajeros de la primavera, buscando dulce néctar sobre tu cabeza. Levantó la vista hacia el monumento del ocaje anterior e inclinó la cabeza hacia un lado. Los había estado mirando durante varios minutos antes de sacudir la cabeza con incomodidad. Minato se había parado a su lado y recorrió sus ojos con curiosidad. Estos son los recuerdos de nuestros líderes anteriores. Lo sé. Minato miró a Lubio con una ceja levantada, pero no hizo ningún comentario al respecto, esperando que continuara. Solo tengo la sensación de que le falta algo. Toroku sacudió la cabeza y dio una última mirada sospechosa al monumento. Se vería genial con algunos colores más. Le había dado una sonrisa a Minato, quien respondió con un ceño de desaprobación. Un grupo de niños pasó junto a ellos, corriendo, riendo y discutiendo sobre su mayor preocupación: ¿qué jugar y dónde ir después? En el siguiente segundo, Toroku se tambaleó de repente, casi perdiendo el equilibrio. ¿Y la causa? Simple. Uno de ellos había estado discutiendo con tanto entusiasmo que hizo caso omiso de todo a su alrededor, chocando con Toroku desde atrás y casi empujándolo al suelo. Oye, ¿por qué no miras a dónde vas? Estás en el camino, imbécil. El niño gritó indignado, señalándolo con un dedo acusador. Minato observó la escena por el rabillo del ojo, pero no la interrumpió. Tenía curiosidad sobre cómo manejaría la situación. Toroku entrecerró los ojos y se inclinó más cerca del niño. Deberías observar tus pasos y tu boca. Fuiste tú quien se topó conmigo. Discúlpate. Una competencia deslumbrante sin sonido comenzó entre los dos niños antes de que fuera interrumpida por una chica del grupo de corredores. ¿Qué es eso en tu cara? Toroku parpadeó sorprendido y tocó su mejilla izquierda mientras se volvía hacia la niña, solo para darse cuenta de que todo el grupo del niño los estaba mirando junto a los otros aldeanos. Suavemente acarició con el dedo la línea suave de una de sus marcas de bigotes mientras se enderezaba de su pose inclinada para mirar a la chica. Se ve espeluznante, declaró el niño travieso delante de él. Sabes, tu cara no es mejor con esas marcas debajo de tus ojos, declaró Toroku mientras volvía la cabeza hacia el niño arrogante. Este es el símbolo de nuestro clan, idiota. Los ojos de Toroku se estrecharon nuevamente e inclinaron su cabeza. Solo una palabra estoica salió de su boca. Pero casi causó una pequeña guerra. Camarón. El chico había entrecerrado los ojos en respuesta, sus músculos se tensaron mientras respiraba una gran cantidad de aire para lanzar una lluvia de obscenidades hacia el rubio. Antes de que la discusión llegara a un punto álgido, Minato se interpuso entre ellos. Creo que es hora de que nos vayamos. No, declaró Toroku con una voz deliberada y dominante, deteniendo a su escolta en medio de girar para seguir su propio consejo. Minato parpadeó y entrecerró los ojos hacia el rubio. Esa no era la respuesta que esperaba. Fue grosero e indiferente. Me quedaré hasta que se disculpe. Minato dejó escapar un suspiro, pero antes de que pudiera decir algo, Toroku volvió a centrar su atención en el chico frente a él. Toma responsabilidad por tus acciones.
Te topaste conmigo, y en lugar de disculparte me insultaste. Aprende algunos modales. Si eres de un clan, entonces te convertirás en un ninja, y los shinobi no pueden ser irresponsables. Si tomar una decisión, siempre habrá consecuencias. Un ninja irresponsable es imprudente y se terminan muriendo antes de tiempo. Se cruzó de brazos frente a su pecho y miró fijamente a los ojos del niño durante un minuto aparentemente interminable. Minato estaba impresionado. Y habló Ise. Toroku levantó una ceja ante el murmullo desconcertante del niño. Dije que me disculpo por mi comportamiento. ¿Estás feliz? El chico también se cruzó de brazos frente a su pecho y se volvió a un lado. La ceja izquierda de Minato se alzó hasta que alcanzó su Itaikome en su frente. De hecho, muy impresionado. Una sonrisa amplia y satisfecha se extendió por la cara de Toroku, y le revolvió el pelo al chico, que solo respondió con murmullos molestos. Disculpa aceptada. Cuídate, camarones. Con una sonrisa, se volvió hacia Minato para seguir su ruta anterior hacia el centro de la ciudad. Podía escuchar la voz disgustada del niño ante su apodo. Caminaron uno al lado del otro durante varios minutos antes de que Minato lo mirara. Eres bueno con los niños. Toroku se encogió de hombros. No sé. Simplemente sentí que eso era lo correcto. Minato sonrió y asintió. Bueno, creo que mereces una recompensa después de esa pequeña escena. 5 minutos después, llegaron a un pequeño puesto. Anchas franjas blancas colgaban del techo para cubrir el interior y mostrar un anuncio del lugar con letras rojas brillantes. El ramen bar de Ichiraku estaba vacío cuando se acercaron a los 4 taburetes. Se sentaron y Toroku le dio una sonrisa triste a Minato. No tengo dinero. Esta es una recompensa. Eso significa que es mi regalo. Eso inmediatamente evocó una sonrisa en la cara de Toroku, y comenzó a examinar la tarjeta de menú frente a él. Ichiraku se volvió hacia ellos y les dirigió una amplia sonrisa a sus clientes. Lo de siempre, Minato-kun. Minato solo asintió como bienvenida y también en su aprobación. Y para el joven, Teichu finalmente se volvió hacia la otra corona de oro para enfrentar a su cliente. Bueno, al menos lo quería, pero Toroku escondió toda su cara detrás del menú, solo su corona dorada visible mientras estaba perdido en su pequeña palabra mientras hurgaba cada plato ofrecido. Incluso tenía la lengua afuera y su ceño fruncido por la concentración. Se tomó su dulce tiempo seguro. Después de largos minutos, finalmente cerró el menú en el mostrador solo para pedir el primero de la tarjeta. Un miso ramen. Y después de la mirada de desaprobación de Minato, agregó un débil por favor. Teichu asintió y se volvió para preparar las 2 comidas, dando algo de privacidad a su nuevo cliente. Toroku pasó los ojos por el pequeño lugar, y una sensación familiar y cálida se hinchó en su pecho. Comodidad. Un poder inmejorable levantó sus labios en una sonrisa sincera. No hizo nada, no dijo nada, solo dejó que la sensación agrumara su interior hasta que escuchó el distintivo traqueteo de un cuenco que se colocaba frente a él. Solo entonces volvió al mostrador para alcanzar 2 juegos de palillos y le entregó uno a Minato. Itadakimasu. Los 2 rubios declararon al unísono, y compartieron una mirada de complicidad. ¿Sabes, Minato-kun? Ustedes 2 se parecen mucho. ¿Es su pariente? Minato sacudió la cabeza y sonrió con una sonrisa incómoda. No, él es un invitado de Konoha. ¿Un invitado? Ichiraku levantó una ceja dudosa, pero no comentó sobre la extraña declaración o, más probablemente, sobre el tono de la misma. Durante minutos, solo se pudo escuchar un sorbo satisfecho dentro del pequeño soporte. Pero pronto se detuvo cuando un rubio fijó su mirada en su plato a medio comer mientras el otro observaba su forma inmóvil como un halcón. Minato era el halcón. ¿Y Toroku? Había estado fijando sus ojos en el pastel de pescado rosa y blanco flotante en su tazón. Su mente quedó en blanco, la escena abrumando su vista. Lentamente comenzó a revolotear alrededor con los palillos, y ahora estaba mirando el pastel de pescado girando con los ojos en blanco. Algo importante. Sabía en lo profundo de su mente que esto estaba relacionado con algo importante. Frunció el ceño, pero su mente permaneció completamente en blanco, esperando que sucediera algo, esperando que se disparara un recuerdo o una emoción que lo cubriera como antes. Pero no vino nada.
Usó su palillo para hacer que el pastel de pescado girara nuevamente, confiando en que tal vez esta vez algo sucedería. Enfocó su vista en el símbolo que giraba lentamente. Se sintió muy familiar. Tan malditamente familiar, pero no pudo encontrarlo. Minato había notado el extraño comportamiento del rubio y su expresión en blanco. Se giró hacia él e inclinó la cabeza hacia la derecha para observar, pero solo encontró concentración concentrada. Se sentía como si pudiera tocarlo con sus propias manos. Naruto el rubio levantó la cabeza y miró los familiares ojos azules, las arrugas se profundizaron aún más en su frente, si eso era posible. Es Naruto. ¿No te gusta? Toroku sacudió la cabeza y miró hacia abajo en su tazón al pastel de pescado que gira lentamente, deteniendo su movimiento con su palillo. No es eso. No lo sé. Es solo que no sé realmente. Bajó los palillos y se dio la vuelta para mirar al techo con molestia. Un profundo ceño se extendió por la frente de Minato. ¿Recuerdas algo? Toroku sacudió la cabeza otra vez. Esta vez en negación. No. Fue solo un sentimiento. Se sintió como algo importante y familiar. Pero no pasó nada. Un silencio incómodo se estableció entre los dos hombres. Ninguno de ellos tocó su plato. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. La voz de Toroku finalmente rompió la quietud, ganando la atención de Minato en un instante. Sobre mis posibilidades. ¿Que puedo irme? Un ceño profundo y problemático se clavó en la fina piel de Minato por centésima vez durante la semana con Toroku, pero pronto fue reemplazado por una nueva emoción. La decepción se elevó en su pecho. Él endureció su expresión y continuó escuchando. Pero no tengo otro lugar a donde ir. Ni siquiera sé a dónde más podría ir. Había mirado a Minato y endurecido su propia expresión. Quiero quedarme en Konoha. Sus ojos estaban llenos de determinación mientras Minato dejaba escapar el aliento que no se daba cuenta de que estaba conteniendo. Quiero quedarme aquí, y también quiero ofrecer mis servicios a la aldea como un shinobi. Minato parpadeó su sorpresa y respondió con una sonrisa suave. Entiendo. Informaré al Hokage sobre esto. Pero ten en cuenta que la decisión final estará en sus manos. Toroku asintió y le devolvió la sonrisa, aliviado. Quería comenzar el día con esto, pero no pudo encontrar la oportunidad adecuada para mencionarlo. La pesada carga sobre su nuevo futuro dejó sus hombros. Luchó con sus opciones durante toda la noche, pero finalmente tomó su decisión. Una risita baja e infantil rompió el silencio, seguida de voces femeninas más bajas y suaves que se abrían paso entre las rayas blancas. Realmente está aquí. ¡Mira! Las chicas continuaron cotilleando frente al estrado. ¿Deberíamos entrar? Minato se palmeó la frente mientras murmuraba para sí mismo. Hoy de todos los días. Oye, Minato-kun, parece que es hora de hacer la retirada, ¿no? Ichiraku le sonrió. ¿Necesitas una mano? Minato asintió de inmediato y puso el dinero en el mostrador mientras le hacía señas al confundido rubio para que lo siguiera y saliera por la puerta trasera, justo a tiempo para que Toroku viera a tres niñas asomando dentro del estrado entre las rayas blancas. Habían llegado a la siguiente calle y Toroku le lanzó una mirada sospechosa a Minato. ¿Eres algún tipo de celebridad o algo así? Preguntó el joven rubio, con los brazos cruzados y las cejas levantadas. No te atrevas a preguntar nada. Minato le dirigió una mirada helada a Toroku, quien a su vez rechazó la pregunta.